presidente López Obrador no deja de sorprender a sus rivales. En su afán por mantener el control del mando hasta el último minuto de su sexenio e incluso prolongarlo a través del fomento de nuevas instituciones, de nuevas realidades. En ese sentido, bien podría rectificar algunas de las premisas del ejercicio de la política. Una especie de adaptación al pensamiento mexicano del arte de medrar, llevar al pueblo mexicano a una escalera de ascenso con alfombra roja para crecer, para sentirse por encima de la clase opresora derivada del neoliberalismo. Sin duda, López Obrador, estudioso de la ciencia política y de la historia del país, sostiene su plan impecablemente definido desde el inicio de su gobierno y ha hecho posible que sus verdaderas intenciones permanezcan el mayor tiempo ocultas, creando espectáculos mediáticos o materiales para entretener al pueblo, y dentro de ese pueblo está también la oposición, los partidos rivales a su proyecto. El presidente, además de ocultar sus verdaderas intenciones, manipula con acierto la mente del contrario y el corazón de sus seguidores. El poder de la seducción mezclado con el de la provocación podrían ser las principales cualidades de su estrategia, y el resultado está a la vista. Luego de la llamada revocación de mandato, para muchos un fracaso por la escasa votación, Morena y el presidente se alzan con el triunfo frente a sus seguidores y retan a la oposición a combatirlos en las urnas con un mínimo de votos necesarios para llegar a Palacio Nacional, unos 18 millones. Luego de la piedra en el camino de la reforma eléctrica, rascan el pasado y ponen en valor la nacionalización del litio. Después de los enfrentamientos con el Instituto Nacional Electoral y sus principales consejeros, el presidente envía una iniciativa de ley para generar una reforma electoral que en el pasado hubiera sido firmada por sus opositores. La reducción de los diputados y senadores plurinominales, por ejemplo, figuró en las plataformas de candidatos independientes y de otros partidos en el pasado. Atizar un golpe al avispero es un acto de provocación mayúsculo cuando el público no está preparado para hacer frente al ataque de las avispas y no cuenta con la protección debida. Esa pareciera ser la actitud de la oposición frente a los dos proyectos inmediatos: la desaparición del INE y la respectiva creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con las consecuencias de concentración de las decisiones y la eliminación de los organismos estatales, aunado al veto a los grupos de poder para proponer consejeros de organismo electoral. Será el pueblo, será la democracia. ¿La oposición alguna vez soñó con esto? Y por si fuera poco, la puesta en escena de la llamada Nueva Escuela Mexicana, la modificación de fondo de los libros de texto del marco educativo nacional con propuestas acordes a la visión de la llamada 4T. Todo eso en medio de un galimatías de persecución mediática a periodistas, fusilamientos pacíficos a legisladores que no le apoyan, amenaza de denuncias ante la Fiscalía General por traición a la patria, cuya repercusión podría ser la desaparición de la oposición en San Lázaro o acaso la decisión expresa de disolver el Congreso, como lo apuntan algunos analistas expertos en la materia. Todo esto se reduce a una pregunta constante en la mente de quienes no acaban de acomodarse a la realidad expuesta desde el púlpito de la mañanera presidencial. ¿Y qué hace la oposición? Pues al parecer la oposición ha ido acumulando rezagos de tal magnitud que su participación ha quedado cada vez más identificada con la simple propuesta, con el enunciado. López Obrador va 2 pasos adelante y la oposición no acaba de darse cuenta. Mientras el presidente está afincando los puntos estratégicos de la sucesión y la reforma estructural del sistema político, eliminando la fuerza de los grupos de poder tradicionales en el pasado, los partidos de enfrente no acaban de definir sus verdaderos objetivos. Visto así, el dicho aquel de platica poblano mientras yo te gano pareciera ser premisa nacional, o por lo menos así me lo parece. Los periodistas.
Señores, muy buenos días. Saludo aquí a don José Manuel Rodoreda y al doctor Luis Ignacio Arbezú. Esperemos a ver si se conectan los demás compañeros convocados este día. Este es un programa que estamos grabando en, en, en domingo 1 de mayo, porque mañana, o sea, el lunes no podíamos pasar en vivo y entonces pues grabamos. A ver, señores, hay muchos temas. Les tenía yo por aquí una lista, pero pues creo que ya la lista ya valió para dos cosas. Había pensado en la nueva escuela mexicana, este anuncio que se hizo en Palacio Nacional sobre los cambios al sistema educativo. Sigue la bronca con Hertz Manero, las investigaciones que se hacen en Estados Unidos sobre el dinero que tiene, sobre los bienes. Sigue el tema de llamarles traidores a la patria a los que votaron en contra, la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral al presidente y a la secretaria de Morena para dejar de manejar, de emplear el discurso de convocatoria al odio contra los miembros de otros partidos políticos, un llamado que quizás sea como las mentadas de madre decían hace muchos años, ¿no? Que son como las llamadas a misa, a ver quién va. Había pensado en todo eso, pero evidentemente el tema de la inflación está peor todavía, pero no vamos a hablar de economía. El tema de la reforma electoral, este asunto que el presidente se sacó con bola ensalivada y que algún artículo, yo estuve buscando a quién resumía todo esto de mejor manera. Encontré un artículo en Animal Político escrito por Cédric Raciel que habla de 6 puntos fundamentales, si me lo permiten. Cambio al INE, adiós a los OPLE y tribunales locales. La iniciativa propone crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, y eliminar los 32 organismos públicos locales electorales, OPLE, que fueron creados para organizar los comicios estatales. Con esto, el INEC se convertiría en la autoridad única que organizaría todos los procesos electorales del país, federales y locales, así como los ejercicios de democracia participativa como consultas populares y de revocación de mandato. La propuesta señala que en 2021 los OPLE ejercieron un presupuesto de 13,261.9 millones de pesos. Se prevé también eliminar los tribunales estatales y que sus funciones en cuanto a la resolución de controversias electorales locales sean asumidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más como comentario al margen, ayer se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda al Tren Maya la ampliación presupuestal por una cantidad similar a lo que se gastaron los OPLE a nivel nacional. El presupuesto para el Tren Maya ahora asciende a 73,000 millones de pesos. Repito, 73,000 millones de pesos. Estaba en 63,000. Y el secretario de Hacienda les autorizó 10,000 millones de pesos más. Otro de los puntos, remover a consejeros y magistrados para elegir nuevos por voto popular. Con el argumento de la austeridad en el aparato administrativo electoral, la iniciativa propone reducir el número de integrantes del Instituto Nacional Electoral de 11 a 7, así como sus direcciones y unidades técnicas. Se plantea que tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal sean electos por voto popular a partir del año 2023, lo que significaría revocar del cargo a varios funcionarios electorales designados por periodos mayores. El INE tiene 4 órganos centrales, incluido el Consejo General, 6 direcciones ejecutivas, 10 unidades técnicas, así como órganos delegacionales en cada entidad federativa y en los 300 distritos electorales. El nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales.
En el caso de los consejeros del nuevo INEC, se propone que cada poder de la Unión proponga a 20 candidatos, mientras que en el caso del tribunal se formarían listas de 10. Tercer punto, eliminar los 300 distritos electorales y bajar número de legisladores. Es una de las modificaciones más relevantes propuestas en la iniciativa. La reforma plantea reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y de 128 a 96 los del Senado. Se propone eliminar el sistema de distritos y circunscripciones electorales y que ahora los candidatos sean propuestos y electos por cada entidad federativa mediante listas. La distribución de diputados y senadores se daría mediante un cruce de la densidad población, no del estado nominal, y los votos obtenidos por cada partido en la contienda. Es decir, un estado con mayor población contaría en la Cámara con mayor número de representantes. Por ejemplo, dice Animal Político en este artículo, el Estado de México aportaría 40 diputados, la Ciudad de México 22, Jalisco 20, Veracruz 19, y en contraste Baja California Sur, Campeche y Colima solamente 2 diputados cada uno. A cada partido político y lista de candidaturas independientes le será asignado el número de diputaciones que le corresponda de acuerdo con su votación obtenida en cada entidad federativa. A efecto de obtener el cociente natural de asignación, se dividirá la votación válida de la entidad federativa entre el número total de diputaciones por asignar. Todo partido político o lista de candidaturas independientes que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida en la entidad federativa tendrá derecho a que le sean asignadas tantas curules como cocientes naturales enteros contenga su votación. En la asignación se designará el orden que tuvieran las candidaturas en la lista correspondiente, dice la iniciativa. Si no le entendieron, no se preocupen, porque casi nadie la entendió. Otro punto, eliminar el financiamiento público ordinario de partidos. La reforma plantea modificar uno de los pilares del sistema electoral mexicano, que el financiamiento público de los partidos prevalezca sobre el financiamiento privado. En este momento, la Constitución establece una fórmula mediante la cual se reparte el gasto público a los partidos y se les garantiza el financiamiento anual, a pesar de que no haya procesos electorales. En años electorales, el gasto público se incrementa, pues se le otorga presupuesto adicional para hacer la campaña. La iniciativa propone eliminar el financiamiento ordinario y que los partidos cubran ese gasto mediante aportaciones de sus simpatizantes y militantes. En años en que se elijan diputaciones, se fijarían multiplicando el número total de ciudadanos en el listado nominal por el 65% del valor diario de la UMA. El 30% de la cantidad resultante se distribuiría de manera equitativa entre todos los partidos y el 70% restante se repartiría conforme al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección inmediata anterior. Recortar 18 minutos los tiempos de radio y televisión para las campañas. La reforma propone que desde el inicio del proceso y hasta la jornada electoral se destinen 30 minutos diarios en radio y televisión a partidos, candidatos independientes y al nuevo INEC, lo que implica una reducción de 18 minutos del tiempo que actualmente destinan los concesionarios. Y finalmente, revocación de mandato. 33% del listado nominal para que sea vinculante. En la actualidad se requiere del 40% del listado para que los resultados de una consulta de revocación de mandato sean vinculantes, es decir, 37 millones de votos más o menos. En el ejercicio que pasó hace unas semanas, participó el 17.77% de los ciudadanos, la cifra fue aún menor, del 7% de la consulta popular del año 2021. Esto, según el análisis de Animal Político, serían los 6 puntos más relevantes. La verdad es que está complicado, es así como un poquito enredado alguno de los puntos, esto de
los enteros y los porcentajes y el número de electores y el número de votos y todo este rollo. A mí me recordó el discurso que traía Pedro Ferriz cuando tenía su programa de radio, que hizo una encuesta y juntó firmas, no sé si lo tengan presente, pero juntó firmas para desaparecer a los diputados plurinominales. Me recordó el discurso de Ruiz Heroles, que para equilibrar a las fuerzas políticas, la reforma política electoral de aquella época con López Portillo, le daba a los partidos chiquitos, les daba la posibilidad de tener representantes. Y todo esto en un sistema político mexicano derivado de la formación de aquel PNR, de aquellas influencias del politólogo hindú, aquel Maravanta, no me acuerdo su apellido rarísimo, que decía que fue el asesor de Elías Calles, que el que propuso cómo crear el sistema político mexicano con base en una especie de reparto de cuotas de grupos de poder. Todo esto que leí, todo lo que está proponiendo el presidente, para mí tiene un objetivo clarísimo: no desaparecer al INE. Es un asunto coincidente, sino cambiar al sistema político de fondo, porque los grupos de poder, que es la manera como se han elegido a los magistrados, a los jueces, a los consejeros electorales, a los diputados, los grupos de poder. Los partidos políticos mandan como candidatos plurinominales y por eso se pelean el orden, en qué número van en la lista plurinominal, porque esos son los que van a manejar la Cámara, son los que van a estar en las comisiones, son los que saben y los que seguramente no ganarían un proceso uninominal. Entonces es más fácil mandarlos por la plurinominal para garantizar la carga ideológica, para garantizar la cuota de poder a los grupos de poder que mantienen a esos institutos políticos. López Obrador va a desaparecer ese sistema, señores. Y en el fondo como que no disgusta. Ahora, el cómo no lo entiendo. Es especialistas. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Mientras me hago mi café. Se te olvidó decir que el punto que mencionaron tanto los creadores de esta ley, que fueron diputado Duarte y Gómez, ¿cómo se llama? Que Pablo está en la Gómez. Wi-Fi, Pablo Pablo Gómez. Gómez. Lo que más mencionaron en sus discursos fue que el objetivo era ser austero y quitarle recursos sobrantes al INE, porque se iban a ahorrar 24,000 millones de pesos. Porque el Tren Maya se los va a chupar. O sea, esa es una motivación muy importante, por lo menos marcada tanto por el presidente como los demás. Habría que decir, ¿vale la pena ahorrarse 24,000 millones de pesos o no? Es una pregunta que la dejo en el aire. Ahí la dejo. Pero sí creo que esta iniciativa recoge muchas peticiones que se han dado a través del tiempo. Si te pones a ver, en términos generales, cuando tú oyes, sin entrar en el detalle, que yo no lo entiendo porque son cosas técnicas y de derecho electoral, reducir el número de plurinominales, pues a mí la verdad no me disgusta. Que el órgano electoral sea más austero, no me disgusta. Que haya menos publicidad oficial, no me disgusta. Que los partidos políticos reciban menos dinero, tampoco me disgusta. Que los miembros militantes de los partidos paguen su cuota para mantener la estructura de un partido político, me gusta. Yo digo, o sea, está recogiendo muchas peticiones que se han hecho a través del tiempo. Aquí hay que tomar en cuenta que, como dices un momento, nos están cambiando toda la jugada electoral. Es un nuevo sistema, fundar un nuevo sistema ¿Sí? político. No más que ahora hay que tomar en cuenta que ya no vas a votar nunca por la persona, vas a votar por el partido. Porque hacer una lista de partido, tú no escoges si te coincides con el candidato o no. Esta es una plurinominal total, la elección va a ser de puros plurinominales, como dijo el señor
Eso no lo diputado entiendo. Fernández Noroña. Profundízale en eso, tú que eres abogado y bueno, hombre es muy sencillo. y Los hombre de plurinominales letras. O sea, los plurinominales se eligen por listas. Y antes elegías a unos por persona o por distrito y otros por lista. Ahora todos se van a elegir por lista. O sea, estamos entrando a muchos sistemas europeos parlamentarios donde se ponen las listas y es lo que entran. O sea, nos están cambiando eso completamente. O sea, ya vas a tener que votar por los partidos. Y ahí sí se va a definir las ideologías, van a tener que definir ideologías para jalar. Y no te late que no es tan malo el asunto de este nuevo Lo hemos comentado aquí en el programa, que el problema fue que los partidos perdieron ideologías y se volvieron todos pragmáticos. Eso lo hemos comentado. Sí. O sea, simple y sencillamente nos están cambiando en la forma total de elección. Ahora, aquí hay una cosa que no está marcada y que no viene puesta ahí en el estudio que hizo Animal Político, que es muy bueno, es que no pusieron para nada la sobrerepresentación. En las leyes actuales y en la Constitución está que sí lo menciona la ley, la iniciativa de ley, pero el reportero, el redactor en Animal Político quizá no le dio la trascendencia para meterlo en un punto. Déjame saludar a la doctora Claudia Ramón Pérez, que hoy sí nos hace favor de estar por aquí. Claudia, buenos días. Con nosotros. Muy buenos días, aquí escuchándolos. Estamos hablando de la iniciativa de reforma electoral. Leí los 6 puntos que destaca Animal Político como prioritarios. Me imagino que tú estarás más enterada que nosotros. Yo simplemente dejé ahí y de ahí estaba el tema con José Manuel. Es la fundación, acudimos a la fundación de un nuevo sistema político donde se terminan las cuotas de los grupos de poder. Aquel esquema, aquel sistema que ideó, ¿cómo se llamaba el hindú? Rabindranath Rai Go, ¿cómo se llamaba el asesor? No, Manavendranath Roy. ¿Cuánto? Manavendra Nat Roy. Bueno, pues es que el que sabe, sabe, y el que no, pues como yo, dice tonterías. Bueno, este señor ideó todo este asunto del sistema político mexicano para fundar el PNR en aquel momento de cuotas de poder, la representación de los grupos políticos en el entorno de la búsqueda del poder. Con esto que propone López Obrador, pareciera que acudimos a la reformación del sistema político. No, aunque si me permiten déjame terminar con lo que estaba yo. En la actual Constitución marca que no puede haber un partido más de 300 diputados. Que era una de las cosas que los plurinominales servían para que no hubiera sobrerepresentación y no tuviera el control de la Cámara un solo partido. Eso lo desaparecieron, ojo, porque lo desaparecieron. Textualmente lo marca la Constitución actualmente y ahorita ya lo desaparecieron. O sea, están haciendo muchas jugadas de ese tipo y sobre todo nos están cambiando. Por primera vez coincido con Fernández Noroña. La elección de todos los diputados y senadores son plurinominales. Y después, la forma de elegir el consejo, que esa es la parte interesante. Por voto directo de los ciudadanos. Sí, nomás que ¿quiénes son los que proponen? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Sí. Son los únicos que proponen los 60 para poder ser consejeros. Aparentemente abren una convocatoria, se van a inscribir y me imagino que de ahí pepenarán tanto el presidente como los diputados, senadores, como el S. Pero no hablan para nada en la forma de las características que deban de tener los consejeros. Pues nada más que sean honorables. No, ni siquiera te lo marcan así. Simple y sencillamente están marcando, vamos a tener los que sean más populares y el presidente va a ser el más popular, el presidente del consejo. Entonces, y no resuelve el problema. No, claro que no, al revés lo complica. Sí,
lo complica, porque puede ser una persona que no tenga conocimiento de la parte electoral, simple y sencillamente puede llegar a ser. Y es factible siguiendo la política del presidente, que para él le interesa más la gente que sea leal que la gente que tenga conocimiento. Ojo, porque son muchas piedritas, está poniendo en el camino. No nomás son esas 6, Jesús Manuel. Son muy buenos. El estudio de Animal Político me gustó también a mí, pero se le va un poquito esas cosas, que va a ser la parte medular para el Consejo. El quitar todos los electorales, todos los organismos electorales estatales, ¿dónde estamos? ¿En una federación o una centralización? ¿Somos un país federal o somos un país centralizado? Es que no es, hasta eso está cambiando. No es el enfoque quizá con base en lo que hoy tenemos, sino la propuesta de lo que quieren que seamos. Por eso yo insisto. Sí, por eso, ¿hacia dónde nos están llevando? Es un nuevo sistema político. Ese es el tema. Por eso. Pero nos están llevando un sistema político nuevo, centralizado, ahora sí, marcadito. Bueno, esa sería la crítica, quizá. Concentrar todo en un solo órgano. Puede ser que sea mejor, no lo sé. A ver. Ahora sí, Claudia, disculpa, pero me había quedado a la mitad. Nada más un detalle, Claudia. Mi abuelita cada vez que tenía una cosa importante se ponía a tejer. No, pues con estas cuestiones es bien interesante porque ciertamente, ¿no? Como lo define Dieter Nolen, cuando nosotros estamos hablando de los sistemas, hay 3 elementos importantes: el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno, y esto afecta pues indiscutiblemente el sistema político, ¿no? Son parte de componentes del sistema político. Y a mí me llama la atención esto que mencionaban ya tanto Jesús Manuel como Rodoreda, en el sentido de decir, a ver, la representación proporcional, ¿sí? La representación proporcional tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas es que fragmenta mucho el voto y esto pues ocasiona problemas en el legislativo, como que se logre los acuerdos, ¿no? Pero tiene ventajas como el hecho de que las minorías pueden acceder al poder. Y me parece que mucho se habló de desaparecer la representación plurinominal, y la propuesta viene precisamente concentrada en los diputados de lista, ¿sí? O sea, no cambia, se refuerza, que es una de las cuestiones que tenemos ahí, ¿no? Yo creo que esto va a modificar considerablemente el sistema de partidos y por lo tanto la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tendríamos que ver. Pero espérame, déjame preguntarte, o sea, sí trae cambios, pero estos cambios, ¿no se antoja que ya no haya tantos tantos legisladores? Mira, en ese sentido yo creo que esa es una de las cosas que me parece que se tienen que discutir, ¿sí? El papel que juegan los legisladores. Habilidad perversa, seductora y provocadora del señor presidente. Sí, y ese es otro de los puntos, Jesús Manuel, porque me parece que hay temas más importantes. Sí creo que hay temas que deben de incluirse en la reforma electoral, por ejemplo, la cuestión del voto y demás, pero lo que ha funcionado, pues es una de las cuestiones que tendríamos que preservar. Y si ustedes recuerdan, esto del sistema electoral mixto, quien lo idea es Jesús Reyes Heroles en la reforma de 1977. Él es el autor de lo que hasta hoy está, ¿no? Todavía sigue vigente lo que propuso Reyes Heroles. Ya ha funcionado, y Reyes Heroles propuso 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Después se amplió a 500, ¿no? 200 de representación y 300, ¿no? Yo creo que se podría revisar el número, totalmente de acuerdo, ¿sí? Ver las funciones que algunos cumplen, pero también tenemos que entender la dinámica que hay detrás de cada tipo de cada tipo de elección. ¿Quién tiene
el poder, y en las listas de los sistemas de lista, quien lleva la mano, ¿qué es lo que refuerza esto? Esto refuerza el papel que juegan las dirigencias de los partidos, que son los que van a definir las listas, y por lo tanto van a pasar aquellos que estén alineados con la dirigencia del partido. Los demás quedan excluidos. Doctor Arbezú, comentario. La verdad de las cosas es que creo que estamos viviendo un punto de quiebre, como dicen los gringos, un tipping point de la historia electoral y política en México. Y además me parece que obviamente no es nuevo. Se dice en el ambiente taurino que el toro siempre avisa antes de cornar. Así que empieza más o menos a ver hacia dónde va el engaño y empieza a descubrirlo. La verdad es que tenemos 18 años con el toro avisando. Y la verdad de las cosas es que no hay propuestas que de alguna manera se planteen de manera alternativa. O sea, las discusiones siempre son en factor principalmente de los coeficientes, de los porcentajes, de quién representa y doy. Pero la pregunta básica es, ¿qué representa un diputado? ¿Y qué representa un senador? Esa pregunta no está en el aire. Y entonces, lo que habríamos que definir es cuál es el mejor sistema para que el diputado sea un buen diputado y cuál es el mejor sistema para que el senador sea un buen senador. Porque parece ser que olvidamos pequeñitos detalles, pero los olvidamos. Es más, yo he visto diputados que pasan a la elección de senatorial que no saben lo que es un senador. Concretamente uno que es representante de un partido político, ahorita que no voy a decir cuál, pero que... No dar nombres. No, por eso, o sea, y fíjate lo que te estoy diciendo, un diputado que además había sido alcalde aquí en Veracruz, ¿no? De repente va por el Senado en la entrevista de radio. Señor, usted ya fue diputado, ¿y ahora que va a senador de qué se trata? Bueno, pues es más o menos igual, nomás que tenemos 6 años. Entonces podemos pensar un poquito más las cosas y definir a lo mejor. Eso fue lo que dijo que era el senador. Y ya tenía años trabajando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, a ver, entonces la iniciativa de ley, te digo que a mí no me disgusta lo que oigo. ¿Puede volver más profesional la participación del ciudadano en política? ¿Puede hacer que los partidos políticos sean más auténticos, respondan a intereses ideológicos y económicos definidos? Porque ahorita hay muchos partidos políticos que viven del presupuesto federal. Es que eso es lo que no está planteado. Pero sí se dice, en la iniciativa le recortan el... Pero no está planteado. Mira, cosas concretísimas como esta. Ya lo hemos comentado varias veces, repito el dato, lo tengo aquí enfrente. El Instituto Nacional Electoral, en enero del 2020, hizo un estudio sobre la variación de la militancia por partido político en México. El 23 de enero de 2019, está en internet el documento, había 13.549.000 miembros de partidos en México, militantes. El 31 de enero del 2020 hay 4.289.000, bajaron 9 millones en un año. Esto fue una cosa terrible. No. Lo que sucede es que muchos nos dimos cuenta que nuestro nombre estaba siendo usado en una lista de militantes del partido sin nuestra autorización. Hubo casos de personajes que demandaron al instituto político, sobre todo al Tricolor, que ponían nombres de periodistas, de comentaristas, y que nunca firmaron, nunca pidieron su adhesión, nunca nada. Entonces, inflaron los padrones para recibir más dinero. Y hubo un gobernador que hasta mandó comprar una maquinita de esas que hacía las credenciales del partido de 2 colores para poder aumentar el número de militantes para ganar el control en el comité estatal y el municipal. ¿Ya no se acuerdan de eso? Hubo denuncias. Sí, me acuerdo aquí en Puebla. Y sí, fue en Puebla. Particularmente, y luego a nivel nacional lo intentaron hacer. Fue Acción Nacional y un ex dirigente de Acción Nacional fue el que llevó al tribunal el caso. Y el que compró la maquinita, ahorita está en Durango de vacaciones. Sí, entonces... Se aburrió de estar aquí en Tepeji y se fue a Durango de vacaciones, por los alacranes, me imagino. No es candidato. O sea, a ver, el problema es esto, o sea, este sistema no representa a la ciudadanía finalmente. El punto está ahí, pero además no lo va a representar nunca, porque los únicos que lo pueden cambiar son los que estamos de acuerdo con el cambio.
Pero lo que dice el doctor Arbezú es muy importante. Quienes lo pueden cambiar son los que están adentro, los que hacen la ley. Pues siempre ha sido así. No, pero la idea es esta, a ver. Acaba de señalar ahorita Claudia Dieter Noller. Dieter Noller no ha estado en los partidos políticos y lo hace precisamente por eso, y hay propuestas para hacerlo. Por supuesto que hay quien lo pueda hacer. La academia no estamos respondiendo como deberíamos a esto, es una verdad real, o sea, de los partidos tampoco. Y la ciudadanía está toda espantada sin saber para dónde va. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a llegar un momento en que esto va a ser cada vez más ilógico y más irracional. Estamos arreglando pedacitos y cositas por todos lados y coeficientes y rollo, y todo se hace nada más cada vez más sofisticado, pero menos representativo. El punto está, yo creo que ahí, es decir, ¿cómo hacemos que un partido, que un sistema político sea representativo? Esta idea del indulto no estaba tan mala, estaba planteando cuotas a partir de grupos de poder surgidos después de la revolución, en la cual se veían caciques y había que organizarlos de manera diferente, y había que consolidarlos en una estructura que finalmente se institucionalizó, por eso cambió de PNR a PRI, ¿no? Esa cosa curiosa, ¿no? Pasando por el RPRM, pero no importa. Pero bueno, lo que quiero decir es que finalmente el sistema debe de partir del punto sobre el cual se va a representar algo. ¿A quién estamos representando? Este es el punto. Queremos representar al ciudadano, entonces organicemos un sistema que permita que el legislador sea ciudadano. Si no es así, va a ser muy complejo. O sea, espérame, porque ahí hay un detalle que abre una puerta. O sea, los que quieren hacer política deben de estar dentro de un instituto político, hoy. Porque el pleito de sacar a los candidatos ciudadanos te ponen una cantidad de requisitos que no los puede cumplir prácticamente nadie. Entonces, cuando tú dices que el ciudadano es el que debe de cambiar a la política desde dentro, ¿es que entonces todos los ciudadanos debemos de pertenecer a un partido político? No, que todos los ciudadanos participamos políticamente. Nuestro trabajo es político. Miren, un detallito muy concreto que alguna vez hemos platicado. Atenas, en su organización, nunca tuvo legisladores por partido. La gente que legislaba en Atenas eran representantes de circunscripciones territoriales, electos dentro de la circunscripción territorial. 5 por demo, 50 por filia y 500 conformaban el consejo. Y ellos eran lo que legislaban. Lo curioso es que en Atenas nunca hubo elecciones. ¿Por qué? Porque se veían quiénes eran los candidatos que podían serlo y en ese sentido se insaculaban. Y eso garantizaba que el representante perteneciera al demo y perteneciera a la filia. Por eso se llamaba democracia, porque demo no quiere decir pueblo. Demo es la organización más pequeña de conformación social que existía en temas, de ahí viene el nombre incluso. Entonces, ¿qué sucede de nuestras circunscripciones territoriales? ¿Quién nos representa? Ahora, segundo elemento, somos una federación. Somos 31 estados y ahora 31 estados con otro que se está creando adicional, que supuestamente cada estado le dio dirección. Eso no fue cierto. ¿Por qué? Porque fue un sistema impuesto por otro tipo de cosas. A toda América Latina, que históricamente tiene su problema. Sí, pero eso fue hace 200 años. Ya tenemos 200 años de federalismo. Entonces la pregunta es esta. ¿El Senado está representando los intereses de los estados que renuncian a sus prerrogativas de legislar sobre ciertos puntos para hacerlo en conjunto? Por eso se habla en derecho de la materia senatorial y de la materia de Cámara de Diputados. Es decir, cuando uno va a escoger un representante del Estado que nos representa a todos, un embajador o un cónsul, tiene que ser el Senado el que lo decida. Cuando uno va a firmar un convenio internacional, tiene que ser el Senado el que lo decida. Cuando uno va a escoger moneda, tiene que ser el Senado el que lo decida. Y ahí están representadas las 32 entidades. Bueno, ahora ya se es otra más, porque antes ese era un territorio donde estábamos todos asentados. O sea, en Estados Unidos, la gente de Washington, D.C. no es estadounidense. O sea, porque no pertenece a ningún, ya se entienden así, ¿eh? Pero bueno, regreso al punto. Entonces, ¿cómo estamos organizados en función de estados? ¿Es cierto esto? Esta propuesta hace ver que la visión de los legisladores y de la que lo propuso no tiene una visión federalista, no tiene una visión federal. Está desapareciendo, o sea, no está diciendo cómo enriquezco para que cada estado tenga su representación. ¿Quién defiende los intereses de Veracruz
¿no? Es como el Consejo Europeo, si no hay defensores de los intereses de cada país en el Consejo Europeo, pues ¿quién los va a representar? Es lo que tenemos. Entonces, ¿a quién representan nuestros senadores? A los partidos políticos. Por eso el 25% de sus miembros son plurinominales. Hazme favor. Entonces, reducir el número de los senadores y los diputados es atractivo. Sí, totalmente atractivo. El problema, ¿sabes qué pasa, Jesús? Que no veo que estemos organizándolo en función de una idea común, clara, en función de... Para eso, para explicarnos eso, está el maestro José Ojeda, que él sí lo ve. En otra visión. Además ya trae línea, como dice la autoridad. No, yo no creo que traiga línea, pero trae la visión, una visión que es muy acorde a la propuesta que se está presentando y que por lo tanto le permite conocerla más a fondo. ¡Órale! No necesariamente, doctora Claudia, pero sí, sí tengo, primero me parece que ha sido maravilloso cómo han expresado ustedes sus ideas, pues completamente afines a lo que se está presentando. Y eso es porque los estudiosos de estos temas, pues lo que se quiere es que nuestra democracia se despabile. Está empantanada, pues que se desempantane. ¿Por qué? Porque al final lo que ha pasado no nos ha llevado ni a fortalecer los partidos políticos y en muchos casos ni a fortalecer las instituciones políticas, electorales. Tenemos unos tribunales electorales claramente sobrecargados porque la vida interna de los partidos no se hacen responsables y se la mandan a que los tribunales les ayuden a dirimir lo que no pueden resolver los partidos políticos. Y tenemos unos tribunales que tienen una duplicidad de funciones. Los tribunales estatales, realmente, ¿cuál es su propósito? ¿Cuáles son el propósito de los OPLES? ¿Sí? En sentido estricto, como funciona nuestro sistema político, pues los OPLES están de chocolate y los tribunales están de chocolate, pero con excesos, gastos que están ahí ejerciéndose. Entonces me parece que ahí es significativo todo el análisis que ustedes han hecho, porque lo mejor que nos puede pasar es estar discutiendo esto. Y estar discutiendo si es importante pasar o caminar un peldaño más hacia un modelo un poco diferente, tampoco radicalmente diferente, un poco diferente, porque tampoco se está saliendo de la estructura que tenemos, ¿sí? Incluso también es significativo que si se aprobara así como está la propuesta, claramente los partidos también ganan, pero no van a querer apoyar algo que viene del presidente. No van a querer decir, oye, sí, esto está perfecto, porque gran parte de hay unas cosas que sí vale la pena matizarse, y eso que se va a matizar, seguramente lo van a proponer los demás partidos. Si el debate está en los excesos del sistema electoral mexicano, ya le puso otra vez el cascabel el presidente a que la ciudadanía se siga indignando de todos los partidos políticos y de todo lo que pasa con el sistema electoral en nuestro país. Entonces los partidos políticos no tienen de otra, tienen que sentarse necesariamente, porque si dejan pasar esto, ahorita en estas elecciones de este 2022, pues el presidente ya tiene el mejor discurso para poder posicionar a todos sus candidatos. Nada más que hay un pero. ¿Cuál? El 28 de abril. Muchos peros. No, hay uno fundamental. El pasado día 28, jueves, que presentó el gobierno federal la iniciativa de la reforma político-electoral, pues resulta que la modificación de los 18 artículos de la Constitución, los soples, todo este rollo, pues resulta que no tuvo mayoría calificada. Por lo tanto, el Congreso cerró su periodo de debate por la reforma electoral. O sea, nos va a dar de qué hablar, pero operativamente está estancada.
¿Y tú crees que el presidente no lo sabía? ¿Que no iba a pasar? Pero nos bola ensalivada. El señor juega béisbol, no va a los toros, pero de béisbol sabe. Y sabe del orden al bat, manda manda al otro, luego viene el que sabe conectar los hits y luego ya sabe que el otro lo van a ponchar y al siguiente va a ser base por bola, etcétera, etcétera, etcétera. Sabe de eso y tiene el librito. Entonces, toda la sabiduría, toda la experiencia que tiene un hombre que sabe de historia, que sabe de ciencia política, que tiene el poder de la seducción, que lo mezcla con el de la provocación, que sería un experto en tener el control de las mentes de la oposición. El arte de medrar se queda corto. ¿O no? Sí, yo ahí coincido contigo en el sentido de, a ver, tiene la experiencia, e incluso el presidente mismo lo dice, cuando ya sabemos que no va a pasar, pero sí, en un momento dado, se burla. Sí, y esa es una provocación, es una provocación. Y dos, está cerrando el periodo, ¿sí? Y cuando yo misma digo, bueno, esto lo pudo haber enviado el trienio pasado y por lo mismo hubiese pasado sin ningún problema porque tenía la mayoría en el Congreso, ¿no? Y me parece en ese sentido dos cosas. Sin lugar a dudas, es una provocación, aun cuando la propuesta tiene cosas interesantes que me parece que deben de ser tomadas en cuenta. Y segundo, nos distrae de los asuntos fundamentales en este país. ¿Puedo comentar una cosa que pasó esta semana y la semana pasada? ¿No se dieron cuenta que el presidente vino a Veracruz? Sí. Precisamente fue a Coatzacoalcos. Sí. A ver cómo va precisamente el interoceánico, ¿no? De Coatzacoalcos a Salina Cruz, ¿no? Sí. Y curiosamente uno de los personajes que estuvo presente fue el embajador de Estados Unidos. Sí. El embajador de Estados Unidos se aventó un discurso participando ahí, de que yo creo que un poquito se acerca de la media hora hablando en español, y hablando de las maravillas y de todo lo que iba a ser ahí, la creación de 14 parques industriales. Pues es que ahí están los intereses de los Estados Unidos ante los cambios de dinámica de Panamá y ante el fracaso del proyecto de los chinos en Nicaragua. El presidente sabrá, el presidente sabrá algo de la historia del acuerdo. Como dijo el presidente Trump, se las dejaron ir dobladas. Y lo ha recalcado. ¿Tú crees que el presidente sabrá algo de un acuerdo que se llamaba McLean-Ocampo del siglo pasado? Pero por supuesto que sabe, pues, o sea, claro, pero todos los que llegan a la silla presidencial saben del tratado. Juárez no es traidor a la patria. Juárez no entregó el territorio nacional, pues porque no lo aceptaron los gringos. O sea, quien sepa parte de la historia se da cuenta de eso. Pero un segundito. Pero ¿sabes qué? No hay nadie en la oposición que se dé cuenta y que sea capaz de decir, oiga señor, pues, y lo peor del caso es que ahorita no solamente eso, los que defendían la nación precisamente contra los gringos, ya no son acción nacional, son acción global. O sea, es otra cosa interesantísima, y ahora son traidores a la patria. Es decir, el argumento para poder plantear aquí algo simbólicamente hablando, se ha perdido también. Es decir, es una bola ensalivada de un juego, no de 9 entradas, lleva 18 entradas y pueden ser más todavía, no sé si sean extra innings, ¿no? Y los cuales está jugando y está manejando, y además está jugando como si fuera coach de los dos equipos. Eso no lo entiendo. Entonces, bueno, queremos competir o alguien, o sea, no veo la posibilidad. ¿Cuál es el punto? Si no encontramos una propuesta, como dijiste alguna vez, Jesús, un Andrés Manuel que saque a Andrés Manuel, no se va a dar esta posibilidad aquí. O sea, sí, hay que trabajar la ciudadanía como se ha estado trabajando con una manera diferente y con una propuesta distinta que no se ve. A ver, Pepe. Sí, pues, completamente de acuerdo. Creo que este es el programa de los acuerdos. No he escuchado a José Manuel, pero seguramente este es el programa de los acuerdos. Porque el punto de partida es el mismo, y me parece que aquí lo más significativo es, primero, evidenciar, como tú lo has hecho, de que nuestro presidente
pues sí, realmente es un estratega, sabe jugar. No sé si sepa jugar ajedrez o no, pero es un estratega, sabe jugar, sabe cómo provocar a la oposición, sabe cómo mover sus piezas de tal manera que aun cuando no se vayan a aprobar, que aun cuando entren en territorio minado, pues él salga avante. Eso no necesariamente ayuda a la democracia, pero sí ayuda a sus propósitos que tiene el presidente. Es decir, eso sí es claro. Es decir, el propósito que tiene el presidente, el umbral que tiene el presidente dentro de sus propósitos, pues es que el 24 no tenga la menor complicación. Aún con una posible salida de Marcelo Ebrard, pues ya tienen a Dan Augusto, ¿sí? A Claudia le fue mal, qué terrible, ¿eh? La verdad vi las imágenes de un evento que tuvo en la Ciudad de México, desafortunado. Yo creo que puede ser hasta fuego amigo. Me parece que no me parece que sea sano. ¿Quieres precisar? Porque no sé de qué estás hablando. Hubo un evento en la Ciudad de México donde ¿Qué evento? ¿Eh? La jitomatiza que le dieron. Exactamente. Una jitomatiza. Si quieres, José Manuel, pone el contexto del evento y para que lo podamos diciéndolo. Póngalo usted, maestro. A ver, acaba de decirlo, Pepe. Bueno, hubo un evento en la Ciudad de México de la jefa de gobierno, en donde pues, se generó una trifulca en el evento y paralelamente al evento empezaron a lanzar jitomates. ¿A dónde? Al podium, al presidium, donde estaba Claudia. ¿A quiénes se los lanzaron? Porque hasta ahorita lo que he entendido de lo que dijiste es de que los jitomatazos eran contra Dan Augusto. No. Me refiero a que el plan B del presidente pues está saliendo avante, aún cuando salga. Para mí el evento principal es la reunión que tuvo el presidente en el Salón de Minería, en el Palacio Nacional, con los diputados federales de Morena, encabezados por el poblano Ignacio Mier Velasco, presunto candidato a la gubernatura del estado de Puebla. Que no se equivoca. Que llegó y le rindió cuentas y le dijo todo lo que habían hecho los diputados. Y el presidente les pregunta, le dan las gracias a Dan Augusto, porque fue un secretario de Gobernación que ayudó a generar el consenso y todas estas cosas, y el presidente pregunta, tenemos un buen secretario de Gobernación, ¿verdad que sí? Y todo el mundo empieza a gritar, presidente, y no era el chocolate, ni el pseudo coñac de los Domecq, a Dan Augusto. Y entonces el presidente para ahí, qué buena crónica estoy haciendo, para el presidente ahí, el destape. O sea, los diputados están con Adán Augusto. El plan B estaba descubierto desde el momento en que se fue Olga Sánchez Cordero. El gran operador es el secretario de Gobernación, tabasqueño de origen y además guapo, bien parecido, alto. Habla igual. Sí, no, habla el mismo idioma del peje, entonces se entiende muy bien. Primero criados con la misma visión. Pero primero lo probó. Y se apellida López Hernández como yo, o sea que ahí vamos. Sí, tampoco es un personaje que no necesariamente traía como gobernador los mejores cartas, tampoco hizo mucho. Los mejores resultados, ¿no? Porque tenía poquito tiempo de haber llegado. Tabasco es un Edén, hay que saberle llegar. Sí, pero sin embargo, me parece que desde que llegó a la Secretaría de Gobernación, seguramente apoyado por Andrés Manuel en todos los elementos para poder ejercer la Secretaría de Gobernación, pero hizo buen trabajo. Yo creo que sí. Vemos cómo llegó y cómo empezó a juntar a todos los actores políticos, lo sentó. No, lo que nadie había hecho. Recibió a los panistas, por ejemplo, que se quejaban de que no les hacían caso. Santiago Krill fue, creo que el primero en llegar y sentarse con él y llegar a un acuerdo y todo eso. Yo creo que Adán Augusto está manejando las cosas institucionalmente dentro del viejo esquema del viejo sistema político.
Sí, por cierto, tú ya ahorita estás en Tabasco, estás con tu guayabera, estás Sí. ya. Yo desde hace años, el señor presidente me regaló esta, hace mucho tiempo. Ya somos dos. Pues para la próxima hay que venir. Y además es entonces. de las de lujo, porque es de las que permiten ponerte. Mancornillas, pues sí, mancornillas. Es la de lujo. Y es de lino. Y es de lino. Sí. Y la las mando mancornillas a lavar y a planchar a la Princess, porque me cuesta mucho trabajo plancharla. Y las mancornillas tienen ya el logo del proyecto al 24. Perfecto. Sí, pero por Puebla, porque es de Talavera. Ah, perfecto. Que por cierto, ¿cómo va la campaña de nuestro amigo? Pues ahí va. ¿De cuál? ¿Del diputado o del senador? Ya nos estamos desviando. Bueno, ya en serio. Yo comencé la charla, Pepe, diciendo que hace muchos años Pedro Ferriz, cuando era periodista, cuando tenía su programa de radio, hizo una encuesta preguntándole a los ciudadanos mexicanos si no era inútil, si querían que siguieran los diputados y los senadores plurinominales, y juntó firmas. Y entonces hoy día el presidente le está dando la razón en sus argumentos. Yo creo que muchas de las propuestas de la iniciativa de ley las podría firmar la oposición a lo largo de sus discursos históricamente. ¿Cómo ves? Y la ciudadanía también lo podía firmar. Pero porque nos han sencillamente. A ver, pero la única cosa es que están en esta cosa, están abriendo camino para que lleguemos a un partido autoritario y totalitario en los congresos. ¿Por qué? Explícame eso, porque eso ya es para iniciados. Porque están quitando la parte en la Constitución donde dice que, por ejemplo, no puede haber más de 300 diputados por un partido político. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Qué quiere decir esto? Que ningún partido político puede tener por sí solo capacidad para modificar constitución. Simple y sencillamente. Y el señor lo está quitando. Pero no nos olvidemos que esta idea de las listas y que los diputados fueran en función de los porcentajes, es una idea que presentó Pablo Gómez hace más de 15 años. Lo cual quiere decir que es consciente y constante y congruente en su pensamiento. Sí. Y ha estado insistiendo en eso. O sea, la iniciativa, ¿quiénes la presentaron? No la presentó el secretario de Gobernación, perdónenme. No. La presentaron los dos señores que la hicieron. Nadie dijo eso. Por eso, pero debería haber sido el secretario de Gobernación, que es el que debería presentar eso. Este es otro gobierno que mata las pulgas de otra forma. Entonces, esta es una iniciativa que trae Pablo Gómez desde hace más de 20 años. Y el señor Duarte no lo conozco, pero me da la impresión que la trae igual. Son los creadores de esta ley. Sí, pero a ver, José Manuel, independientemente de que son creadores, o sea, ¿está mal? O sea, pero hay una... Por el hecho, espérame. Por el hecho de que sea Pablo Gómez quien la presenta, ¿ya por eso la vamos a descalificar? No, yo no la descalifico. No la descalifico. Es más, eso es lo que entendí. En cierta parte yo estoy de acuerdo con él, en el sentido de que los partidos tengan representantes en función de su porcentaje de votación. Eso no está mal. El problema es que le están liberando para que pueda un partido político llegar a tener el control absoluto de la Cámara. Ese es el peligro. Ese es el peligro que existe. A ver, José Manuel. Por lo menos, mira, Jesús Manuel. Nada más para precisar, es que acuérdate que yo no soy abogado, que no tengo ningún conocimiento de leyes y que con trabajos entiendo la A por lo redondo. No es la O, ¿verdad? La O por lo redonda. A ver, todo esto que me estás diciendo, quisiera yo que lo aterrizáramos en algo concreto de decir que lo que estamos haciendo es dejar al presidente dar un paso hacia el autoritarismo. ¿Eso es lo que quieres decirme? Es el camino. Pero eso es lo que me quieres decir. A ver. Espérame. ¿Eso es lo que me quieres decir? Es uno de los caminos, sí. Pero es lo que me quieres decir, que es una decisión, una medida para dar un paso al autoritarismo, ¿correcto? Parece, puede, si se logra así.
Pero mira, déjame Espérame. Sí, te voy a dejar hablar, pero nada más para entrar en razón. Tu posición es esa. El presidente está mandando una iniciativa que nos va a llevar al camino del autoritarismo. ¿Correcto? Es una premisa. Que nos puede llevar. Sí. ¿Y de dónde venimos? Del autoritarismo. Por favor. Espérate. 70 y pico de años del PRI autoritario, decidía vidas, compraba las haciendas, nacionalizaba lo que quería, tenía derecho de pernada, por favor. Ya decimos que el observador es malo porque quiere hacer lo mismo que nos hicieron durante 7 décadas. Pero no queremos cambio. Mira, la prueba de que están así todos, y lo han hecho todos, es que, ¿qué ley han consensado? Hablaba hace rato el doctor de lo que hace falta es un poco de participación total de todos. Está bien, eso me gusta. ¿Dónde está la participación total para hacer la presentación del propio proyecto? Bueno, para eso lo presentan, para discutirlo. ¿Dónde está? ¿Y por qué no le cambian ni una sola coma? No lo ha dicho, eso no lo ha dicho. Lo dijo en el pasado. Pero en las otras. Lo dijo en el pasado con la reforma electoral. Ahora, también es interesante ahí destacar dos puntos. Déjenme terminar, ¿no? Pero pues, o sea, yo lo que digo un minuto para terminar y va sí, porque la verdad es que hay que poner tiempo. Adelante. A ver, Claudia, lleva el programa, Claudia, por favor. Yo renuncio. Un minuto no me da tiempo. Haga un esfuerzo, por favor. Simple y sencillamente, no hay voluntad de sentarse a discutir y ver las cosas como son y buscar lo mejor para el país. Es lo que yo veo por parte de este partido político que está gobernando actualmente. Punto. Porque hace sus foros abiertos, hace todo abierto y vamos a ver, y parlamento abierto y no los pela nada. Y no da las razones por las cuales no pela. Entonces, señores, necesitamos que se sienten a consensar los partidos, que son en teoría nuestros representantes, los señores diputados, bueno, que nos escuchen. Pero José Manuel, lo que leyeron fue una iniciativa avalada por el Ejecutivo, mandada en fast track al Senado, y no hubo mayoría, y está parada, y esto ya se fue, no hubo periodo extraordinario. Entonces, no exijamos lo que legalmente no está en tiempo de discusión. Vamos a esperar a ver qué sucede cuando regresen a las sesiones, vamos a ver qué enfoque le dan, vamos a ver qué posturas guardan los diputados. Ya ahorita hay una cantidad de opinadores, analistas, expertos que están hablando del asunto electoral. El homenaje que le hicieron a Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto no sé si lo vieron, yo lo mandé en video, pero nadie lo vio. 2 horas de discursos hablando de la aportación que tuvo Porfirio Muñoz Ledo en temas electorales, y el mejor discurso para mí fue el de Lorenzo Córdoba y el de Beatriz Paredes. Impecables los discursos. Escúchenos. Ojeda José. Les mandé para que veas cómo está hecha. No, ya se pasó. Rapidito y es que ya te pasaste del minuto. Pero es que no me dejaron hablar el minuto. Ahora sí. Les mandé la iniciativa en la página 18 y la página 19. Sí. Díganme, por favor, si hay congruencia en eso. Se brincan las columnas, ni siquiera las ponen. Esa es la iniciativa puesta por el presidente. Perdónenme, señores, ni siquiera está revisada. Bueno, a mí me parece que, retomando un poco lo que dice... ¿Por qué es su campaña política? Y hay que tenerlo para argumentos. Me parece interesante lo que dice... para las elecciones que vienen, hombre. A ver, Pepe. A mí me parece interesante analizar esto me voy a tardar 1 minuto y medio. Tienes hasta 2. El primer elemento significativo, no necesariamente porque tenga 15 años o 20 años sea una propuesta obsoleta. ¿Aló? Está basada en democracias consolidadas, pues. O sea, no es que se le haya ocurrido. Es decir, prácticamente pudiéramos decir hasta que es un pegote. Pudiéramos pensarlo. Pero, sin embargo, aquí lo significativo es que llega en el momento, desde mi punto de vista, indicado. Ahora, lo que también está haciendo Pablo Gómez, está acotando los partidos políticos, porque ya vimos lo que le hicieron a él. No lo dejaron llegar como diputado. Y entonces también
parte de esta propuesta también le pega a Morena. Y la otra, las candidaturas ciudadanas ahora sí se vuelven reales. Sí, no son de chocolate. No van a ser de chocolate. Y me parece que ahí es algo muy significativo que rebasa a los partidos políticos como siempre lo han querido ellos acotar. Eso significa, pues, que por eso no la aceptaron seguramente en el Senado y por eso difícilmente va a pasar como la propuso el Ejecutivo. Porque realmente sí es una propuesta de avanzada que despabila y acota a los partidos políticos. Entonces, por eso mismo ellos mismos no se van a poner la soga al cuello. El bajar de 200 a 300 pudiera ser significativo, pero ¿a quién acota? ¿Sí? ¿A quiénes son los que acota en sentido estricto? Y muchas de las cosas más que ahí vienen. Y ya acabó mi minuto y medio. Espérame. A ver, ahí... Pregunta. En alusiones personales. Espérame, José Manuel. ¿Por qué dices de chocolate? O sea, a mí no entiendo. Me referí que es una reforma, que no es una reforma de chocolate, pues. O sea, ¿Por qué de chocolate? O sea... que las de chocolate significa, pues, que se desvanecen en el camino, en el tiempo, o no da para mucho tiempo. ¿Sí? ¿Eso en qué teoría política? Porque para mí el chocolate es un producto derivado del cacao, de Tabasco, por cierto. Por eso que tenemos que utilizar palabras amargo, de tabasqueños, ¿sí? Tenemos que utilizar un valor importante comparado con el oro, que fue moneda de cambio. Pero el chocolate es como peyorativo para el chocolate. No necesariamente, porque el chocolate lo disfrutas un momento y se te acaba, ¿sí? El oro ahí lo tienes, y lo tienes guardado ahí bajo tus lingotes que tienes ahí a un lado, que te estás recargando en uno de ellos. Yo me recargo en mis lingotes de chocolate, porque yo soy consumidor de chocolate. Tus lingotes Rocío. No, Rocío no, porque es muy caro para mí. Bueno, pues ya acabé. Adelante, José Manuel. Por alusiones, maestro, en ningún momento deseché la postura y la propuesta de Pablo Gómez en cuanto a que fueran los mismos porcentajes. Yo lo que dije es que con esta reforma estaban quitando un candado. Y es lo que no estoy de acuerdo en que quiten ese candado. No, pero sí sonó que te burlaste de Pablo Gómez, que en 15 años ha evolucionado. Bueno, a ver, ya voy yo. Como interpretan lo que digan. Pido palabra. Bueno, a ver, en primer lugar, lo que pasa es que la ley actual considera un límite a la sobrerepresentación, que es lo que está hablando, y señala que ningún partido puede tener más del 8% de diputados con respecto al porcentaje de su votación. Eso es a lo que se refiere, y no lo están contemplando en la nueva propuesta. Ahora, ciertamente, si nosotros ponemos en cuanto a porcentajes únicamente lo que han llamado la representación pura, lo que pasaría es que el partido, así como está en estos momentos, el partido que tendría mayoría y mayoría calificada sería Morena, ¿sí? Pudiera cambiar en el futuro. Ya te censuraron. Sí, pudiera cambiar, ¿sí? Pero esto con sus letras, ¿sí? Es a Morena por el porcentaje de votos que tiene. ¿Quiénes saldrían perdiendo? Pues los partidos pequeños, ¿sí? Se corta lo que dices, Claudia. Claudia, algo de tu conexión. Te están censurando. Sí, te están bloqueando, Claudia. Pues se congeló. A ver, doctor. Exactamente. Bueno, esto que dicen es muy cierto. Yo lo que propondría es, ¿por qué no, independientemente de las reformas y de las propuestas, planteamos o proponemos los criterios básicos para orientar todo tipo de reforma o propuesta? Es decir, ¿qué somos? Un sistema político de siguiente característica: una república democrática, representativa y federal. ¿De qué manera esta reforma contribuye a fortalecer la república democrática, representativa y federal?
Si empezamos a verlo así, a lo mejor empezamos a orientar diferente las decisiones, porque si empezamos a ver la representatividad, la no representatividad, la parte calificada, lo no calificado, quién participa, la ciudadanía o no, o el ciudadano, nos estamos perdiendo en una maraña de cosas y no estamos yendo al punto de fortalecer nuestro sistema. Ya señalaba Claudia hace un momento que precisamente Dieter Nolen hablaba de los tres sistemas: el sistema político, el sistema de partido, el sistema electoral y el sistema de gobierno. Es decir, sí, pero eso está dentro de una estructura de Estado. Y nuestra estructura de Estado es esa: república, democrática, representativa y federal. Entonces, dividimos los poderes, estamos respetando la división de poderes. Segundo, esta división de poderes realmente es democrática, las elecciones que se dan en todos los niveles, de qué manera es cada una democrática y por qué. Siguiente, ¿es representativa de quién? ¿A quién se está representando? Y por último, son 31 estados, ahora 32, cómo se encuentran en este sistema. Si esto es así, la propuesta tiene que ser diferente. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, cómo desaparecer los soples y no cómo darle al OPLE una visión de cada entidad federativa, que en un sistema federal debería ser lo preocupante, porque si no buscamos un sistema que controle todo. Ahora, si a esto agregamos la nueva escuela mexicana que está empezando, y con el primer tema que fue el que empezaste hoy, dice uno, espérame, ¿de qué estamos hablando? Ahora sí vienen los temas interesantes. ¿Por qué? Porque ya los libros de texto de primaria y secundaria han sido corregidos por un gran equipo, según se dijo en las autoridades, de 68 profesores y 74 pedagogos. Excelente, ¿no? O sea, no sé si me explico. Es decir, ¿hacia dónde va el sistema político? ¿Qué estamos buscando? Yo creo que deberíamos de exigir precisamente que los objetivos, los criterios centrales se justificaran en cada paso que da legalmente el Estado, por lo menos cuando genera el marco legislativo. Como era en el pasado. Es que antes era así, o sea, tú pues no podías... Entonces no ha cambiado nada. Nada Ustedes más, díganme si todo Torres para quedar Bodet, igual. si Fernando Gutiérrez Barrios, si Manuel Bartlett o Reyes Heroles, los que pasaron por educación, consultaban los cambios educativos con... Pues entonces, ahora nos espanta que haya un señor que diga la nueva escuela mexicana. Mejor desde Puebla que construirla. ¿Mejor nada, qué? que está extraordinaria. No entiendo. ¿Qué? Que digo que está bien, que mejor desde Puebla que construirla. ¿Desde Puebla? ¿Por qué desde Puebla? Pues digo, si a nivel federal, ¿cómo vamos a romper lo que ha pasado pues desde las regiones, desde los diversos estados, desde los municipios? Pues desde no Puebla sí se viene a vivir romper... la secretaria de Educación aquí a Lomas de Angelópolis, pero si no, pues ¿cómo? El tema es... Puro rollo, la descentralización. La SEP se va para Puebla. Ya pasaron 3 años, no tienen ni oficinas. Y eso precisamente es lo significativo, es decir, la reforma que estamos discutiendo es una reforma que regresa al centralismo, que no fortalece el federalismo, pero no significa que, como estaba antes, como bien tú decías, funcionaba, era una simulación. Ahora casi se le quita el rostro de la simulación y ahora se hace efectiva, ¿no? Es decir, a ver, al final los partidos políticos decidían quiénes van a ser sus candidatos, aun cuando nos decían que eran distritos, nos decían que eran plurinominales. Ahora no, ahora ya se hace evidente cómo es el uso y costumbre. Y por eso me parece que también es significativo, ¿sí? Ya no están simulando. Claro, ahora el partido lo va a decidir todo. Porque así lo decidía, nada más simulaba, pues. ¿Cuáles ciudadanos, cuáles procesos internos de los partidos políticos? No había procesos internos en los partidos políticos. Criticábamos Acción Nacional, pero todos hacían lo mismo que Acción Nacional, ¿sí? Y aquí es el tema que se vuelve ya evidente, a decir, ya no se hagan bolas, pues cada partido que decida. Lo interesante es que el partido va a sobrecargar si el partido no se reinventa, porque ahí ya va a estar la discusión fuerte, ya no va a estar afuera, va a estar adentro del partido, porque van a hacerse bolas para ver quién va a hacer esa lista. Nada más yo quisiera ver qué partido va a soportar esas discusiones. Yo quisiera saber, Manuel, ahí está el tema. ¿Quién lo va a soportar? Quisiera saber qué partido va a sobrevivir con esta ley.
¿Por qué? Porque, señores, ahora sí, como sucede y dicen que todo sucede, ¿quién va a meter la lana para los partidos políticos para que sobrevivan en sus gastos ordinarios? Pues los mismos que han financiado los grupos estos de ciudadanos, de las ONGs, de todo esto. Sí, ¿no? Y la mafia, y Bien, las claro, sí. todos esos, y los controles fiscales, ¿cómo van a estar si todo es en efectivo? Son especialistas en manejo efectivo. Lo que decía Jesús, pero ¿Cómo se hacen? El día de la elección, se maneja más dinero en efectivo que nunca en el país. Pero José Todo es Manuel, efectivo. ¿cuándo te diste cuenta de eso? No, siempre he estado consciente. Entonces no hay nada nuevo, no es culpa de Morena, no es culpa de López Obrador, es culpa del sistema político mexicano. Por eso comencé el programa diciendo, es culpa de nosotros. Estamos acudiendo a la refundación, a la creación de un nuevo sistema político. Es culpa de nosotros, simple y sencillamente. Hay que reconocer nuestra culpabilidad, que no hemos hecho nada para evitarlo. Sí. También. O sea, no es el PRI, el PAN o el PRD, no. Somos también nosotros que lo hemos aceptado y nunca hemos protestado y nunca hemos dicho nada. O sea, también, en ese aspecto, mejor para qué nos callamos y ya no hacemos nada. No, bueno. Si no hemos hecho nada en 70 entonces veamos el lado bueno de la propuesta. ¿Cuál? Pues que por lo menos ya nos están dejando participar y opinar y decir cosas. Ahora vamos a ver si eso lo hemos tenido, eso lo hemos hecho siempre. Vamos a ver si los partidos políticos están a la altura de entender cuál es su papel, porque si nos vamos a los partidos políticos como el de este muchacho que le llaman Alito, pues ya de entrada el nombre ya me decepcionó, chiquito. Mira, a ver, ¿cuánto tiempo llevas de comunicólogo? 1974 a las 10 de la mañana. Llevas todo ese tiempo lo has tenido diciendo las cosas. ¿Te han hecho caso? ¿No? En algún momento sí, pero en temas torales no. Eso, entonces, tenemos que pelear porque nos hagan caso. Pero lo han censurado y lo han sacado. Yo sí he pagado. Lo han reprimido. No, mira. Sí, de acuerdo, pero ha seguido y no se ha podido hacer nada. O sea, no hacen caso a la autoridad, a la sociedad, este gobierno, ni los anteriores, ni los anteriores, ni los anteriores. Y gracias a Dios no ha sido, no ha sido una cifra negra, porque si no, pues no estaríamos acá. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? No es un cambio de sistema político, lo que es cierto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que lo que está pasando es que Morena está asegurando su hegemonía, que la tiene y la está cada vez más institucionalizando. O sea, creo que lo tendría que hacer. ¿Cuál es el problema? Que no hay alternativas, que no se hayan trabajado. Eso sí es un problema. Pero por otro lado, no quiere decir que no haya propuestas o no se tomen en cuenta o no se esté avanzando. Yo creo que sí, y es importante lo que se hace y lo que se está diciendo. No, hace 20 años hubiera sido imposible que estuviera teniendo esta charla. Exactamente. Y no hace 20 años, hace 6 años. Sí, hace 6 años, hace 5 años. Hace 25 no hubiéramos participado. Yo creo que sí se ha hablado. No, pero te costaba mucho trabajo, Pepe. A ver, José Manuel, hace 4 o 6 años no teníamos las plataformas para decir estas cosas sin censura, por favor. Hemos avanzado. Entonces, la tecnología nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Simple y sencilla. Pero los resultados siguen siendo los mismos. Bueno, los resultados no van a ser de la noche a la mañana, pero estamos poniendo un granito de arena con opiniones diferentes. Mira, Manuel, veamos las cosas como son. Aquí en Puebla. Ya cambiamos de escenario, Espérame, déjame quitarme mi guayabera y me pongo mi rebozo. A mí me parece que estoy de acuerdo, pero el fatalismo con que se ve es como si estuviéramos peor que antes.
Ajá, esa es la ese impresión que es su yo también punto de tengo. vista y lo respeto. Y yo creo que no Ese es su así. punto de vista y lo respeto. Yo lo único que digo es que los hechos anteriores que hemos visto aquí en Puebla, simple y sencillamente, sí va a empezar a ver la parte de la seguridad de los estudiantes y vino la pandemia y lo cortó. Pero estuvo un movimiento hasta que no salieron a la calle y no estuvieron frente y salieron muchos, empezó a actuar la autoridad. La UDLA, hasta que no bloquearon la recta Cholula, no les abrieron la recta. O sea, Pero está eso la qué tiene que autoridad ver con aquí la en reforma Puebla. electoral o con el, ya me No, perdí. aquí, no, ya Me perdí, o sea. no tiene que ver con la reforma electoral, tiene que ver con que pelen a la sociedad y para que pelen a la sociedad la solamente participación de tienen. la sociedad en la solución de los problemas. Exactamente. Solamente te hacen caso cuando bloqueas calles, cuando Ok, cierras y pero cuando eso ha haces sido cosas. siempre Antes no te pelan. desde Miguel Hidalgo. Bueno, pues seguiremos cerrando, pues. ¿Cuál es el camino entonces, Jesús Manuel, para que pelen a la sociedad? Hijo, mano, Quiero una propuesta tuya. ¿Sabes qué? Yo te diría que la revolución, pero no creo que vaya No, por en ahí serio, el asunto. te la propongo en serio. Es una propuesta que te estoy diciendo, te doy una pregunta en serio. Para ti, ¿cuál es la forma para que hagan caso la autoridad a la sociedad? Igual para el maestro Ojeda. Es la pregunta, para una contestación seria. Para mí, el equilibrio de los poderes. Que se garantice el equilibrio de los poderes, que no está garantizado. ¿Cómo lo va a hacer? Y de ahí va de la mano con fortalecer las instituciones. ¿Pero cuáles? ¿Las que van a desaparecer o las que vamos a crear en este gobierno? Las instituciones que están formadas por ciudadanos comunes y corrientes. O sea, ¿el INE, por ejemplo, o el INE no? Si es una institución que está formada por ciudadanos de carne y hueso, pues debería de prevalecer. Y si es una institución, pues tendría que reinventarse si no está cumpliendo su propósito. Aquí no es desaparecerlas, aquí es reinventarlas. Pero ¿quién es el juez que va a decir si la ciudadanía cumple? La ciudadanía. Híjole, ahí ya me hice bolas. Mira, Jesús Manuel, me llama la atención porque se han deshecho todas las instituciones autónomas, las han deshecho y han sido manejadas por ciudadanos. Curioso, y no he oído una crítica del maestro en todo el programa, en todos los programas, contra el que se acaben las instituciones ciudadanas. No entendí nada lo que comenta José Manuel. Las instituciones son fundamentales. En mi pueblo dirían, sistema político. El maestro Ojeda no entendió la chifleta. Sí, no hay posibilidad de que un país subsista, que un estado subsista, si no tiene instituciones. Su marco institucional es el que le da la posibilidad de sostenerse y mantenerse. Cuando no existe, pues empieza una revolución y hay cambio, se rompen las estructuras y se rompe la cordialidad en cualquier estado, en cualquier municipio, país o lo que se llame. Necesitamos las instituciones, no funcionan como quisiéramos todos, eso sí está claro, pero funcionan. Y ese marco, quisiéramos cambiarlo para otro lado, pues sí, pero no hay otra manera de entenderlo actualmente. Y ahí regresamos otra vez. Las instituciones que están hechas con... y vamos a los temas cruciales. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Realmente funcionó? ¿Realmente ha funcionado? ¿Para qué se crea? ¿Por qué se crea? El Instituto Nacional de Transparencia. ¿Realmente ha funcionado? ¿Para qué se creó? Se creó para dar respuesta a la ciudadanía, pero se quedó, ¿sí?, de manera intermedia, como un aparato para legitimar las acciones los anteriores gobiernos. Entonces, estamos hablando de que hay simulación. Las instituciones se crean para simular, y ese es el tema por eso se reinventan. ¿Sí? Eso no es nada complejo, nada más hay que revisar. Si una institución cumpliera, ahí se queda en el tiempo. Y cuando no cumple, pues se tiene que estar reinventando cada rato porque no termina de responder a la demanda ciudadana. Desde su punto de vista. En un sistema político. Por favor, manténme esta propuesta, manténmela, por favor, grabada. Me la puedes mandar, Jesús Manuel, que la voy a guardar muy bien guardadita. ¿Cuál propuesta? ¿Cuál propuesta? No, la participación del maestro.
Es que yo no puedo grabar desde acá, pero tú sí grabas. Ah, no, pero es que eso tengo que pedir permiso a la Secretaría de Gobernación si te puedo compartir. Digo, perdón, a la Secretaría de... No, es para sacarla cuando vea yo que va contra una institución. Lo puedes bajar, el lunes lo puedes bajar, no hay La puedes bajar de YouTube sin ningún problema. Oye, mira, hay dos maneras de cambiar el sistema político. Uno es por el marco jurídico que contiene y otro por la violencia. Por la fuerza. Pues sí, o sea, o te vas a la fuerza o te vas al marco jurídico. Correcto. Normalmente las revoluciones se han hecho siempre por la fuerza, es cierto. Pero fíjense lo curioso. Por eso ganó López Obrador, para evitar la fuerza. Los sistemas totalitarios cayeron por su propio marco jurídico. Piensen, por ejemplo, en Polonia. La manera como cae Polonia, piensen en la perestroika, por ejemplo. Es decir, dentro del mismo marco jurídico, hubo la creatividad suficiente para encontrar los caminos y proponer alternativas diferentes. Es decir, creo que lo que esperábamos de los partidos políticos en este momento era esa creatividad que no se dio. El único que tiene un ejemplo de creatividad y lo está poniendo, toma cosas positivas de un lado, de otro, y por eso nos vemos reflejados en muchos aspectos, es precisamente López Obrador con Morena. No Morena, López Obrador con Morena. Es el que está haciendo las propuestas y está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos la creatividad para, respetando las instituciones, buscar estas alternativas de cambio. Esto es lo que hay que tener como lo hacemos. Es decir, efectivamente, hasta ahorita los únicos que pueden legislar son los que salen de los partidos políticos. Eso no hay que cambiarlo. Y lo que decía ahorita Pepe Ojeda de que esta propuesta puede ser un avance a la participación ciudadana, yo sí estoy de acuerdo. Ahora, el problema es cómo lo hacemos los ciudadanos para empezar a entrar ahí, hacer propuestas diferentes y sobre todo creándolos a partir de qué es lo que creo que falta. Una idea clara de hacia dónde proponer un camino diverso, un camino alternativo. Mientras esto no se dé, cada partido va a tratar de buscar su fortalecimiento, su hegemonía en este mismo marco normativo. Y ojalá sea así, porque si no, lo va a buscar de manera violenta. Algo pasó. Nada más, hasta ahí quedamos. ¿Qué más? Bueno, incluso también valdría la pena ver lo que pasa en Puebla, ¿sí? Es decir, poquito podemos ver lo que pasa en los partidos políticos, lo que escuchamos la semana pasada, lo que vimos la semana pasada, de un partido. Y los demás partidos seguramente están viviendo lo mismo, con excesos, con las prerrogativas, con las discusiones que se generan en torno a algo que realmente es un exceso. Por eso la ciudadanía, ¿en dónde pone en las evaluaciones a las instituciones, dónde pone los partidos políticos? ¿Junto a qué? ¿Sí? Y ese es el tema interesante, es decir, ¿qué tendría que hacer el partido político? Justo lo que tendría que hacer es acercarse a los ciudadanos, como ha dicho permanentemente José Manuel, pero justo eso es lo que no quiere hacer, porque si se acerca a los ciudadanos, pues realmente le rompería de manera natural, pues precisamente todas esas prebendas que se tienen en estas élites de partidos políticos, de todos, ¿eh? Estamos hablando de Morena cómo ha actuado en los últimos, bueno, desde que se crea prácticamente, ¿no? Claudia, ahora sí ya. A ver, Claudia, es que se cortó, te congelaste, ya no supimos exactamente. Me sacó. Ibas a decir, en la parte final ya no se escuchó. Sí, oye, pues estaba hablando de esta sobrerepresentación que no está contemplada en la nueva ley y ahí, bueno, pues yo lo que agregaría es que si pasa como la prevén, que no va a pasar, no es más barata, que es uno de los argumentos. Dos, me parece que se habla mucho de evitar el fraude. Yo creo que las últimas elecciones hemos visto cómo han llegado partidos políticos de distintos colores, de distintas tendencias, y me parece que en ese sentido se ha cumplido con la labor que tiene el instituto. Sí creo, cuando Jesús Manuel decía, José Manuel decía que va hacia un régimen autoritario, es precisamente porque corta el principio de federalismo, es decir, trata de centralizar tanto el tribunal como
la labor del instituto al desaparecer los tribunales electorales y los soples, y me parece que cada vez se ha ido definiendo lo que considera cada uno. Ahora, si yo evalúo la reforma, hay elementos que me parecen buenos, rescatables, pero yo me quedo con dos cuestiones que ya mencioné. Una, es provocativa, ¿sí? Por la forma en que se plantea, ¿sí? Desde el momento en que se plantea, la forma en que se plantea, y la segunda es, pues nos deja hablando de todo esto mientras llega el próximo periodo del Congreso, ¿no? Y esas son cosas que se nos van y que no hemos reflexionado. Y la tercera, que me llama la atención, es por qué no se empezó a consensar. Todas las reformas han sido producto de consensos, donde las fuerzas minoritarias, las fuerzas de oposición, empiezan a ver qué es lo que se puede rescatar. Aquí la lanzan sin tomar en cuenta la oposición. Podemos discutir mucho sobre el tema de la representación, podemos discutir mucho si responde a o no los partidos políticos, pero la reforma no está reforzando el concepto de ciudadanía, ni está contribuyendo a que los partidos sean más comprometidos. No habla de internas, no se habla en este sentido de por ejemplo, cómo podría vincularse más a los partidos políticos. Al contrario, la reforma le está dando a los partidos políticos más poder en cuanto a la definición de las listas, dejando excluidas a la ciudadanía. Bien, yo más una cosa para volver, y que lo he dicho en otras ocasiones. Yo no he oído por parte de Morena, ni por parte del presidente. Debe de existir por ahí alguna, debe de existir, pero no lo he oído. Alguna queja sobre la forma en que se opera la elección. El INE, su función principal es operar las elecciones. No han hablado de fraude en las elecciones del 18 y del 21. No han hablado de cosas feas en estas dos elecciones. Han hablado solamente de los gastos excesivos del INE, de los sueldos, los consejos. Y esa es la cosa. Y recuerdo lo que decía yo al principio también. La propuesta inicial, cuando hablaron tanto Pablo Gómez como Duarte, como el señor presidente, fue que el objetivo de esta reforma era ahorrar 24,000 millones de pesos para la elección, para el país, y para que se pudiera enviar ese dinero, se canalizara a otros lados. Ese es el objetivo que están planteando. Y plantear una reforma de la envergadura de esta por el solo hecho de ahorrar dinero, creo que es un error. Es un error. Es un error desde la lógica de fortalecimiento de nuestro sistema político electoral, pero desde la lógica ciudadana, pues en el imaginario ciudadano dicen esos 24,000 millones, pues ¿para qué los queremos ahí, no? O sea, ese es el discurso de Andrés Manuel. Va en contrasentido, contra natura, porque pues quitas de aquí, pero fortaleces allá. ¿Qué quiere López Obrador? Seguir fortaleciendo su base social, que está indignada porque nuestra democracia es carísima. Eso es el tema también significativo, ¿sí? Y otro tema que hace un rato era también significativo: si esta reforma o la reforma que sea pasa, el privilegiado no va a ser López Obrador. Estamos poniendo a López Obrador como el beneficiario de estas reformas. Me parece que ahí también erramos el análisis. López Obrador no está en el privilegiado. Lo que López Obrador está haciendo, ¿sí? Y está buscando de una u otra manera que se sigan haciendo bolas, pensando que él es el que va a salir avante de todas estas reformas. La realidad es que no. Y lo que sí es que la oposición pues sigue dando palos de tumbo, yéndose por estos temas, donde también quería hace un rato comentar el video que sacó de Colosio, ¿sí? O sea, cuando inflas a un candidato o un aspirante, pues también así se puede desinflar, ¿no? ¿Sí? No sé si vieron ustedes el video de una sesión de Cabildo donde el presidente municipal de Monterrey sale y la verdad, creo que es exceso la crítica, pero sin embargo, ahí es cuando quieres crear una figura y no necesariamente esta figura puede soportar toda la presión. No.
Eso es cuando tienes todos los dispositivos armados para detectar cualquiera de los errores de tus opositores y llevarlos a una exposición mediática enorme para degradarlo y para no dejarlo competir, porque es un peligro, no para México, sino para el presidente y para su grupo. Es el manejo de la información, por favor, hombre. De acuerdo. Yo acá lo que veo, a mí no me disgustan muchas de las cosas que están pasando, porque yo vengo de la generación donde la libertad de expresión no existía, donde tenías que ir a consultar al compadre del jefe de comunicación del secretario de Gobernación Federal para ver si podías escribir una columna o no, y te leían la cartilla y te decían, no te puedes meter con este, con aquel y con el de más allá. Hoy día, las cosas que leemos, las cosas que estamos viendo, la forma como se hace la política, con toda la manipulación, la perversidad, la manipulación, lo que ustedes quieran, tenemos muchísimas más posibilidades de opinar y de ayudar a construir o a deconstruir lo que está pasando que hace 40 años. Por favor. En ese aspecto, sí. Este es el periodo donde ha habido más libertad de expresión, Así indiscutiblemente. Así es. Indiscutiblemente. Es un hecho. O sea, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que también esta libertad de expresión y la postura de la autoridad es precisamente la de la división, generar división. Y yo me pregunto, ¿cómo me voy a poder asentar yo a negociar cualquier proyecto de ley o cualquier cosa o cualquier programa de gobierno? ¿Cómo voy a poder sentar si me están dividiendo desde el principio, me están enfrentando? Ya cuando llegas a sentarte a esa mesa, ya vas enfrentado, en vez de ir con la mente abierta para poder conciliar y lograr objetivos para bien. Esa es la herencia que está dejando este gobierno. Una sociedad dividida que cada vez va a ser más difícil que se pueda sentar a negociar. Eso es lo que estamos llevando, es a donde nos están llevando. Yo creo que no. Fíjate que esto que dices que una sociedad dividida o más dividida que se pueda sentar a negociar, yo más bien veo que la sociedad se va decantando por el estar a favor o en contra. Más bien vamos hacia la dicotomía. Vamos a algo que quizá no debió haber desaparecido en el pasado a dividir las ideas entre sirios y troyanos, entre los científicos y los políticos, entre los liberales y los conservadores, entre dos grandes partidos políticos. El que decidió crear los partidos, los mini partidos, fue también Reyes Heroles, ¿eh? Esto de pulverizar a los partidos les permitía la operación de generar los acuerdos con los pequeñitos para derrotar al enemigo de enfrente, debilitarlo. Y yo creo que López Obrador, en el fondo, al radicalizar sus críticas hacia los liberales, a que no es como antes, a todo esto, está llevándonos a esto, a hacer dos partidos, a hacer dos posiciones. Ya ven, ahí están, son lo mismo. El PRI, el PAN, el PRD son lo mismo, ¿sí? Por ahí vamos. Yo soy la parte distinta. El asunto, Jesús Manuel, es que está habiendo ya mucha agresión. Siempre la hubo, no era tan pública. Las amenazas. Antes era el secretario de Gobernación, te mandaba a llamar. A ver, señor Rodoreda, usted dijo en este programa, a ver, mire, este es su expediente, tenemos esto. Y tú, no, sí, perdón, no me fijé, se me chispoteó. Hoy día los ataques son al estilo Nacho Mier, pues hay que entender, a Nacho Mier viene de Tecamachalco, tiene una mentalidad, fusílenlos pacíficamente, o traidores a la patria, o todo este rollo forma parte de este galimatías de la discusión política, donde la inteligencia debe prevalecer. Yo creo, como dijo hace rato Pepe, coincido en algo de lo que dijo, el presidente va 2 pasos adelante. La oposición no se ha dado cuenta de eso. No está la oposición al nivel de lo que está proponiendo y haciendo el observador. Se quedaron en el pasado, se quedaron sin cuadros políticos, se fueron por el dinero, por la ambición personal,
se fueron por el poder personal. Vean quién maneja al PRI en el estado de Puebla, vean quién lo manejó, vean quiénes son las figuras de los partidos políticos en el estado. Por favor, hombre. Yo lo que digo es, la sociedad está dividiéndose. Siempre ha estado. Empieza a ver. Siempre ha estado. No, pero está cada vez, está empezando y ya está Miguel más Hidalgo y agresiva. Costilla salió a dar el grito de la independencia, estaba la sociedad dividida, cuando Iturbide estaba dividida, cuando Maximiliano estaba dividida, cuando pero Zaragoza una cosa es que esté Puebla, dividida y otra los poblanos polarizada. no querían a Zaragoza. Siempre ha estado dividida. Pero como dice Claudia, está polarizada ahorita y está empezando a haber agresiones, Jesús Manuel. Siempre ha A lo habido. mejor tú no lo has detectado. Yo sí lo he detectado, sí lo he detectado. Y yo me acuerdo cuando era chavo que iban a apedrear y a poner palomas a los abarrotes de los españoles. Sí me acuerdo. Y me acuerdo de cuando yo, después de las elecciones de Jorge Murat, nos fuimos a tomar un café, no me acuerdo quiénes estaban conmigo ahí en el Royalty, y llegó la señora Carmen Alarcón y nos gritó traidores y no sé qué, porque no decíamos la verdad que ella quería que nosotros dijéramos. Yo no era dueño ni de la estación de radio, ni mucho menos. Sí me acuerdo, hombre, por favor, de las agresiones, cuando en las reformas las cerraban y gritaban 11, 11, 11. ¿Ya no se acuerdan? Por favor. O sea, no se espanten de que hoy le digan a un diputado traidor. No se espanten. Pero sí me espanto que a ese diputado vayan y le agredan su Eso es otra cosa. Eso es pero otra es que cosa. ahí las redes juegan un papel y eso es importante. Lo estamos llegando. Bueno, ¿quién cosa ha pegado? Que no había antes. El que se meta a la cocina, que no se queje si se quema. Sí, señor Bartlett. Diría Manuel Bartlett. Hay otro problema en la división y en la polarización, que es la proporción. O sea, cuando tú divides o polarizas 50-50, tienes un enfrentamiento muy fuerte. Sí. Pero cuando tú divides y polarizas 70-30, la situación es otra. Y esto cada vez empieza a ser más fuerte. Es decir, es cierto que se está polarizando, pero el presidente a cada acto que da se está legitimando, porque está siendo cada vez más verificable y porque lo que dice se va cumpliendo. Entonces, en ese sentido, su posición cada vez es más fuerte. Entonces, sí, se polariza y se divide, claro, pero los que podían tener una posición creativa, ahora ya son traidores a la patria. O sea, y además no es un problema que lo crean ellos o lo diga él o fue una ocurrencia. El problema es que la gente dice es que son traidores a la patria. Y además lo verifican con cosas anteriores. No sé si me explico. Entonces, el problema también está ahí. Esa proporción es la que está reflejada en la nueva propuesta. Y en esa proporción se va a ver una hegemonía. Y es lo que está buscando, consolidar esa hegemonía. Ahora, ¿hay la inteligencia para hambre? Frente? Esa es la pregunta. O sea, yo sí pensaría que no nos debemos espantar de la polarización. En la vida universitaria se vive la polarización constante, en los partidos de fútbol, en muchas cosas, en la política también, y ojalá y esto permita que las personas que entren a los partidos políticos a hacer política tengan capacidad, tengan oratoria, tengan estudios, sepan de ciencia política, sepan de cómo manejar las pues, discusiones y no nada más con la ofensa, con el... O sea, yo creo que están a prueba muchas condiciones humanas de la preparación de cada individuo que decide entrar a hacer política. No es fácil hacer política en ninguna parte del mundo. Vean los debates que suceden en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, las cosas que se dicen en Alemania. No nos espantemos, pero sí tenemos, en la medida de nuestra posibilidad, que contribuir a que esto sea mejor, no sea para peor. Eso sí, que sea para mejor. ¿O no? Y en ese sentido, lo que decía el doctor Ignacio es debate, ¿no? Y el debate implica que se vayan construyendo cuestiones comunes, la polarización no. Yo creo que tendríamos que ver esas diferencias, no tenemos que tenerle miedo al debate, no
tenemos que tener miedo al diálogo, pero sí tenemos que ser responsables. Miedo al debate solo lo puede tener el que no sabe debatir. Sí. El que no tiene principios ordenados, que no tiene claridad de pensamiento. Porque si tú sales a defender tus ideas, pues oye, digo, no es por irme a otros tiempos, pero acuérdense ustedes cuando la reforma universitaria de la UAP, por ejemplo, y cómo de ahí se ha evolucionado, y hoy día los rectores de las universidades que antes estarían contrastadas ideológicamente se sientan en los mismos espacios. O habemos estudiantes que vamos que estudiamos en la UPAEP y vamos a la UAP, o en mi caso, ¿no? Que hay relación, cuando antes era un odio, cuando antes era ese que va y es fuga. Pero ese es Esto es lo que está pasando ahorita. Estamos volviendo a esos tiempos. Entonces, del otro lado, debe haber la inteligencia. Beto Aguilar nos decía el otro día, y qué pena que no estuvo Beto hoy, porque nos hubiera dado algunas otras ideas. Beto decía, ojalá me acompañen un día a la sesión de la Cámara para que vean que cuando nos paramos a proponer, a decir algo, como la mayoría es morena, nos abuchean, nos gritan. Sí, pues ese es el punto. ¿Cómo se le llama a esas tácticas? Eso yo lo vi en el Congreso del Estado de Puebla, cuando fue diputado David Bravo y sí de León, junto con Fernando Escondrías, el abogado, don Fernando Escondrías, un personaje que murió ya hace muchos años. Fueron diputados los dos al mismo tiempo, por el PAN. Y así, la mayoría era priista, y así imaginarán nada más eso. Cuando se inventaron las plumas del PRI, había un político ahí venido de algún estado, pues creo que de Tabasco, que inventó las plumas, y entonces llamaron a los radicales del PRI, a los masones, a los de izquierda, a los de aquí y a los de allá, para levantarse y para escribir, para golpear a la derecha, que eran los diputados del PAN, David Bravo y sí de León, y don Fernando Escondrillas Bohigas. Y las participaciones que deben de estar ahí en el, ¿cómo se le llama? Diario de debates. Esa cosa. Las participaciones de don Fernando cuando hablaba, era un constitucionalista. Entonces lo que él decía era apegado a la ley y con una manera de decir las cosas que aunque le gritaran, lo que trascendía es lo que decía el diputado Fernando Escondrillas. Ahí quedó para la historia. Había talento, pero cuando meten los partidos políticos a la esposa del presidente municipal, del presidente del comité municipal, o meten al primo o al hermano o al sobrino del empresario entonces no hay debate, hay consigna. Cuando hay consigna se radicalizan las posturas. Cuando hay debate, cuando hay conciencia, cuando hay conocimiento, cuando hay estudio de la ciencia política, de la historia, de la ley, creo que podemos sacar cosas mejores, ¿no? Pienso. Por supuesto, y cuando hay... Completamente de acuerdo, y sobre todo que en la historia pues no se equivoca. Decía hace un rato el doctor Ignacio, y puso varias democracias en la historia del mundo, y ha hablado, y también la doctora ha hablado de que al final del día, sí, la ley y las instituciones pues ponen a cada uno en su lugar. Aquí el tema es, si es así la historia en nuestro México, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a estos actores de esta tendencia hacia López Obrador? ¿Y cuánto tiempo va a aguantar una oposición sin tener una estructura, una articulación que pueda soportar? Es cierto. Ahora, finalmente este tema de la reforma electoral nos va a permitir profundizar en todos estos asuntos. Y yo creo que eso es bueno, que los ciudadanos entiendan, sepan, porque también esa crítica que se ve en redes sociales, en el Twitter o en el Facebook, contra el aeropuerto Felipe Ángeles, por ejemplo. Hay declaraciones de peso, como el del director de Air France, que dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene las condiciones para que Air France baje sus aviones ahí. Son especialistas en la materia, pero si ves la de un ciudadano, Juanita Pérez o Juan Pérez o X,
claro, ese burro que va a hacer bien las cosas, ya, cuando yo creo que en su vida se han subido a un avión, o no saben cómo funciona un avión o un aeropuerto, ahí es donde me parece que la calidad del debate se degrada. Entonces también darle voz a los que tienen el conocimiento. Y en ciencia política, López Obrador es un chucha cuerera. Y del otro lado, no hay. Si la oposición no le da el ancho a López Obrador, él va a construir su oposición. Claro. Esto va a ser interesante. Totalmente de acuerdo. Y ahí está Monreal como un ejemplo. Ahí está Monreal. Sin duda, claro. José Manuel Rodoreda. Tengo hambre. Hace rato estoy diciendo que ya tengo hambre. Chihuahua. Es que estuvo bueno el... hambre de poder. No es el debate, es la debacle. Maestro. Hambre de poder o hambre de ciudadana, de que las cosas cambien. Entonces es que como no se conectó el reverendo José Permíteme, Jesús Manuel. Dígame. Maestro, si usted cree que me fastidia con eso, está usted completamente equivocado. Ya empezamos a alusiones personales, por favor. A polarizar. Madurez. Pasamos del debate a la polarización. Madurez. No, por eso. Lo que máscara contra cabellera. Vamos a fusilar pacíficamente al maestro Ojeda. No, al revés. Mira, qué bueno que está el maestro Ojeda, porque así tengo motivos para poderme reír de vez en cuando. Simple y sencillamente. Ay, qué malvado. No, con todo el aprecio y el reconocimiento al maestro Ojeda. Es un politólogo, es una gente que ha estudiado, es una gente que está dentro de la ciencia, por favor. Respeto sus posiciones de maestro, por eso le digo maestro. Para mí el único tema es no caer, no acercarnos al escenario de Torquemada de la Santa Inquisición, cuando en la plaza pública a los acusados se les gritaba. Y yo estoy a favor de la frase esa de estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Exactamente, es lo mismo que hago yo, o sea, yo respeto, pero simple y sencillamente hay algunos comentarios que sí me ocasionan risa. Sí, simple y sencillamente. Es cierto. Muy bien. Pues señores, muchas gracias. Iniciamos el mes de mayo. Mañana es el Día de la Cruz. Mañana... No, pasado mañana. No, pasado mañana. Oh, a ver, este programa está pasando... El día 3. A ver, por favor. Este programa está pasando el 2 de mayo. Hoy es lunes. Entonces, por favor, José Manuel. 2 de mayo, claro. Pues muchas felicitaciones por eso te digo que a los albañiles. Es difícil hablar de lo mismo porque tú estás en el pasado. Qué malvado. En cambio, nosotros estamos en el futuro, un día después. Tienes toda la razón. Mañana martes es el Día de la Santa Cruz, ¿correcto? Día de los albañiles, Día de los ingenieros, Día de los constructores, ¿de qué más? De la barbacoa. De la barbacoa. Que, por cierto, qué cara se ha puesto la barbacoa. Bueno, hablamos de inflación, pero a ver si buscamos datos para la otra semana de la inflación. Qué difícil está la situación económica. Qué difícil. No sé cómo le vamos a hacer. Nada más les pongo un ejemplo. Las papas del Carmen de la 16 de septiembre, cerca de la ópera donde yo suelo ir a tomar un menjul y normalmente paso a comprar un vasito de papas, costaban el año pasado, octubre por ahí, costaban 24 pesos. Hoy valen 33. Los últimos 6 pesos los subieron en los últimos 40 días, en la cuaresma. El domingo de Ramos le subieron a 30 y el domingo de Resurrección a 33. Y le pregunté al chavo que está ahí, le digo, oye, en 26 años que llevas acá, nunca había yo visto un porcentaje tan elevado de subida de las papas. De aumento. Sí. Y me dice, es que nos subieron la renta. ¿Cuánto pagas?
Dice, nos subieron 4,000 pesos. Pagábamos 9 y ahora pagamos 13. O sea, le subieron casi el 50% de la renta. Eso no fue Morena. Eso no fue el presidente, no fue el gobernador, no, nada. Es el casero, el dueño del inmueble que subió ese porcentaje con razón o sin razón, pero que el señor no está dispuesto, el dueño de la casa, a bajarle su nivel de vida. O porque subieron las medicinas que compro para sobrevivir. La medicina que me mandaban para la presión costaba 400 pesos, ahora vale 1,200. La aspirina Proctet no la encuentras en ninguna parte, y menos en el Seguro Social. Entonces tienes que pedirle a un amigo que viene de Estados Unidos que le traiga el frasquito amarillo de la Bayer. Y la medicina para el azúcar que toma mi compadre, que es la última generación, costaba 900 pesos cuando salió a la venta y ahorita vale 1,900. O sea, no es el de las papas. Un dato. Los que se fueron de vacaciones en Semana Santa o en Pascua a Estados Unidos compraron el dólar a $19.50. Le salió más barato allá con menos inflación que quedarse aquí a pasar la Semana Santa y Cuaresma. Así es. Así es. Oye, y yo les puedo decir cuánto subió la gasolina y las casetas ahora que fui. Oye, pero Claudia, la gasolina no ha subido lo que tiene que subir por el subsidio que está proponiendo el gobierno de no cobrar el impuesto. Que fueron 20 y tantos mil millones de pesos en este trimestre. Para eso es el dinero. Sí. Para aumentar. Para eso es el dinero. Sí, lo quiero. Ay, Dios mío, no. Bueno, señores, muchas gracias. Claudia Rama, muchísimas gracias, doctor Luis Ignacio Arbezú, maestro José Ojeda. Gracias. Hoy se quedó todo el programa casi el maestro José Ojeda. Y señor don José. Un abrazo afectuoso, buena ahora sí semana. hay que vernos para desayunar, ahí te contaré. Sí. Bueno. Definitivamente. Señores, gracias. Excelente lunes, excelente semana. Gracias. Igualmente. Excelente 5 de mayo. Excelente 5 de mayo, excelente visita presidencial y excelente. Ya estaremos comentando. Por Centroamérica, Cuba, y a ver si nos trae unas guayaberas de allá, unos puros. A ver si ya anuncia las obras para Puebla nuestro presidente. Ya las va a anunciar, ya quedamos que el 5 de mayo viene un anuncio espectacular, no tienes idea de lo que vamos a hacer. No tienes idea. Ojalá. Ay, no perdonan ni la burla. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos.